Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios y Radio Red presentan opinión, valor, experiencia, Entornos. Este es un programa de emociones intensas, donde se persigue la verdad sin miedo ni rencores. Ramón Piezarro García nos comparte su visión aguda de la realidad nacional y le toma pulso a la salud del mundo. Entornos. Con el prestigio Radio Red. El programa de opinión Entornos, estamos a sus órdenes. Como todos los viernes, también hoy vamos a presentar un libro de la editorial Anagrama, de la colección Argumentos. Es un libro extraordinario de un escritor, columnista de El País, y escribe todos los días, o la mayor parte de los días, y escribe con gran profundidad. Es un hombre interesante, un apasionado del fútbol, pero además un apasionado del análisis de la sociedad. Es Vicente Verdú. El libro que vamos a comentar se llama El estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción. Sí, porque este capitalismo que estamos viviendo es un capitalismo muy diferente al industrial, al comercial y a otros tipos de capitalismo. Este es un capitalismo nuevo. Él le llama la vida en el capitalismo de ficción, el estilo del mundo, el capitalismo en el esquema de la ficción, el estilo del mundo. ¿Qué es lo peculiar en el mundo que actualmente estamos viviendo? Esto nos dice el autor. Lo peculiar de nuestro mundo no es su diversidad. La diversidad ha existido siempre. Lo característico de nuestro mundo es la tendencia a la homologación, a despecho de los movimientos nacionalistas, tribales y folcloristas. Todos los días escuchamos con preocupación y con mucha atención el concepto del individualismo y el concepto de que cada quien es cada quien y los derechos a que cada quien sea como sea. Nos hablan de tolerancia, de qué cantidad de cosas nos hablan. Y sin embargo este hombre nos está planteando un argumento que es verdaderamente inconcebible, o por lo menos no se ha meditado con esa profundidad. Hay una tendencia a que todos seamos de alguna forma iguales, y lo vemos en muchos aspectos. Por ejemplo, en materia de la actividad empresarial tenemos el siguiente comentario. Hay franquicias en decenas de países que se propagan como bacterias para vestirnos igual, para reformar las casas con el mismo modelo, para arreglar jardines, alimentar mascotas, revelar fotos, darnos de comer o vendernos servicios funerarios bajo el mismo patrón. Exactamente, ese es el punto. Son franquicias con una marca que nos vienen invadiendo región tras región y que nos dan una especie de alimento de estos ya un poco masticado de beneficio para todos, y el mayor componente que nos da este tipo de alimento, de papilla, es la cultura occidental, pero más concretamente es la cultura americana. Incluso en naciones que supuestamente tienen una identidad muy clara, una filosofía oriental, un punto de vista radicalmente distinto, que suenan lejanos e incomprensibles, como es el caso de Japón. Ahí vean ustedes el fenómeno que se da. Recientemente, con el resurgir del islamismo, ha podido crearse la impresión de que el mundo sofrenaba su occidentalización, pero nada ha cambiado profundamente. Cerca de 5,000 príncipes de Arabia Saudí tienen invertidos $600,000 millones en los Estados Unidos, y el mayor país islámico, Indonesia, siguió diligentemente hasta su crisis de 1997 los dictados de Washington para ordenar su economía y su sociedad. Eso es lo que pasa exactamente. El mundo islámico, todo el mundo está muy preocupado, los grandes líderes, la amenaza de los... Pero estamos viendo
que los jeques árabes donde invierten es en el mundo occidental. Uno de los países con mayor preocupación visto es el de Arabia Saudita. ¿Por qué? Pues porque se ve con la gran riqueza que tiene, la enorme capacidad de haber integrado, formado y organizado personalidades como las de Bin Laden, pues tienen una enorme cantidad de inversiones en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, fundamentalmente. Entonces ahí lo que se quiere es tener un esquema organizado y ordenado, y a partir de ello se meten en aquello que borra la diferencia, sobre todo en los aspectos de carácter cultural que supuestamente vemos. Japón ya no sabe si McDonald's es una invención japonesa o no. A ese nivel se ha llegado. El capitalismo, ¿qué es lo que hace este capitalismo ficción? El capitalismo de ficción borra las distancias doblemente, a través del efecto del tiempo instantáneo y por abolición de los espacios distintos. Todo está enseguida y aquí para favorecer la circulación y la velocidad del intercambio, y cada vez menos hay un más allá exótico que nos amenace. Tenemos un planteamiento de gran precocidad, como yo le llamo. Todo tiene que ser ahora, en este momento, y nada de que esperemos el tiempo, las condiciones, la distancia es salvable. Lo que requerimos es que sea rápido todo lo que tenemos que hacer. El esquema del hoy, 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 pero reflejado ya en un punto de vista de carácter económico, internacional, y en este capitalismo de ficción. No es gratis que haya pegado tanto la frase del presidente Fox, hoy, 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 aunque le haya salido de forma circunstancial, está dentro del tenor de esa realidad a la que todos ya nos hemos venido acostumbrando. Veíamos, según plantea Verdu, que el problema es más bien buscar una homologación mundial con el punto de vista capitalista, y es lo que, integrado al planteamiento de los Estados Unidos, analiza Vicente Verdu con el nombre de sabor americano. El futuro del mundo depende de nosotros, dijo el vicepresidente Dick Cheney cuando su gobierno había decidido, en marzo de 2002, no descartar el empleo de armas nucleares contra el terrorismo, y quién sabe contra qué objetivos más. Luego llegó Irak. Tienen ustedes aquí el punto de vista, que es la percepción. Ya no es el esquema ese famosísimo del destino manifiesto, ahora va más allá. Es la presencia donde el futuro del mundo depende de los Estados Unidos, y para ello, para lograr ese futuro que depende de ellos, con la definición de los Estados Unidos, no limitarán sus esfuerzos y energías a la utilización de los elementos convencionales de convencimiento o negociación. No, podrán acudir incluso al empleo de las armas atómicas. Y Estados Unidos, con este concepto, tiene un desafío que vale la pena entender. El máximo desafío de Estados Unidos, como del nuevo capitalismo en general, es no hacerse notar en cuanto tales y transmutarse en una atmósfera ineludible y natural. Pareciera ser que el esquema que yo les decía a ustedes de que Japón ya no sabe si estas hamburguesas McDonald's son una creación de los propios japoneses o no, es el resultado de este ir reptando como la humedad, irse metiendo insensiblemente. Vamos pensando que somos parecidos en las filosofías, que queremos lo mismo, que deseamos lo mismo y que queremos ser como ellos. Compramos los esquemas de mercado, compramos los esquemas de democracia. Este concepto empieza ya a perfilar lo que el autor conoce como capitalismo de ficción. Porque lo característico del capitalismo de ficción que lideran notablemente los norteamericanos es la conversión del artículo en gran artificio, la réplica de lo real en lo fantástico. El café de Starbucks no es el verdadero café de los tradicionales cafés, pero curiosamente Starbucks desbanca incluso en Viena al buen café tradicional. El café vienés posee mayor valor de uso, pero no puede compararse a Starbucks en su valor de cambio. El esquema del capitalismo ficción lo que le está dando a ustedes una percepción. Es lo que llama él el valor de cambio. El que yo me siente en un Starbucks me da una especie de aire muy semejante, muy parecido al que puede tener la economía capitalista más desarrollada del mundo, que es la estadounidense. Entonces uno ya no llega a los restaurantes a sentarse para probar lo tradicional.
No preferimos incluso, en vez de ir a un restaurante muy mexicano, tomar unas enchiladas Sanborns, que de alguna forma nos están vinculando con el concepto tradicional. Claro, Sanborns tiene una enorme tradición, pero podríamos poner cualquier otro tipo de restaurantes de estos de comida más o menos rápida que por ahí se han venido dando. ¿A qué viene este análisis? Al planteamiento que él hace del concepto de la posmodernidad. Ya estamos en una posmodernidad que consiste en lo siguiente. La posmodernidad, propia de la extensión de la democracia y su cultura de masas, llega acompañada de un descenso de nivel, una tendencia a la puerilización y un gusto creciente por lo más simple, como saben explotar especialmente los norteamericanos. Exactamente esto es lo que están manejando los americanos, convertirnos de alguna forma en niños que buscan explicaciones sumamente sencillas. ¿Por qué? Porque el concepto de cultura al que mucha gente se ha venido metiendo y ha venido utilizando como válido, es un concepto de una cultura compleja y elitista, y esto no le interesa a la sociedad posmoderna. Esta sociedad posmoderna que lo que busca es algo que sea inmediato y algo que sea general, que pertenezca al vulgo, que es lo que suele llamarse como un planteamiento vulgar. En torno a esto, vale la pena reflexionar respecto a una de las grandes ciudades estadounidenses a la que se acude con gran facilidad y con gran felicidad por todo lo que entraña, y es el estar aprendiendo de Las Vegas. ¿Por qué aprendiendo de Las Vegas? Porque ahí la verdad es manejada de la siguiente forma. La filosofía clásica consideró la ficción una versión devaluada de la verdad, pero la ficción cuenta hoy con su propia verdad, incomparablemente más productiva. De la realidad a secas no crece apenas nada, pero de la realidad doblada, de su recreación, se obtiene un espacio recreativo. Este es el punto. Usted quiere en un momento dado conocer la verdad de Egipto, vaya a Las Vegas. La verdad de Venecia la encuentra usted en Las Vegas. Interesante cómo, si la filosofía clásica consideraba la ficción como una versión devaluada de la verdad, ahora la ficción es la hacedora de la propia verdad. Usted ya conoce Gizeh de Egipto a partir de que estuvo en Las Vegas. Por eso es interesante este punto de vista, cómo se va creando y recreando la verdad a partir de condiciones pues que uno pudiera llamar mediáticas. Significativamente, la película El Show de Truman, de Peter Weir, no está rodada en el interior de unos decorados idílicos, sino en el idílico pueblo real, que diseñó el equipo de nuevos urbanistas llamado Seaside. Este pueblo de casas de madera y vallas blancas en evocación del mundo feliz de las pinturas de Norman Rockwell se llama Sea Heaven y fue proyectado en la costa de Florida por los arquitectos Andreas Doani y Elizabeth Platter Seberg en la década de los 80. Truman es, en inglés, True Man, el hombre verdadero, y su apellido, Burbank, hace mención a una zona de Los Ángeles donde se concentran la mayor parte de los grandes estudios cinematográficos y de televisión, desde la NBC hasta Universal o Disney. Truman Burbank se ofrece, pues, como el cara a cara entre verdad y artificio, entre falsificaciones y verdades como puños, entre puñados de realidad y diversiones sin límites. Usted, si logró ver la película, entenderá de lo que está hablando el autor. Y si no, yo le aconsejo que la vea porque resulta verdaderamente indignante ver el mecanismo empleado para mantener a una persona vigilada las 24 horas del día en una verdad de artificio creada. Pues es el sumum de la perfección cuando quiere Estados Unidos imponer su criterio a través de todos estos mecanismos que estamos viendo de la ficción recreadora de una gran verdad, como lo está logrando. Es convertir al mundo entero en Las Vegas. Es la percepción, lo que debemos dar. Por esa razón la película tiene ese sentimiento, porque también hay que reconocer que en los Estados Unidos, cada vez menos, por desgracia, también hay gente crítica, también hay pensadores honestos que están descubriendo este juego terrible. Lo fundamental en la obra analizada aquí de Verdu es
que la sociedad, el ser humano, cada vez más igual, tiene una finalidad, que es la finalidad de divertirse hasta morir, incluso en las condiciones más malhadadas. Ni siquiera las manifestaciones contra el hambre o la guerra debían ser completamente malhumoradas. La gente no las soportaría. La lucha contra la situación de los más débiles puede realizarse solo a base de maratones y de vigorosos conciertos de rock, mientras la batalla en pro de los desarrapados se apoya permanentemente en la subasta de abrigos de actrices. Lo de verdad rentable es aquello que pasa por el expediente de la mejor distracción. No debe sorprendernos lo que pasó durante la Guerra del Golfo, la primera del primer presidente Bush, que fue televisada y fue un verdadero espectáculo en todo momento. Porque lo importante es mantener a la sociedad distraída. Y si se trata de el hambre y el crimen de las focas y esto de lo que hablaremos un poco más adelante, pues es lo mismo. ¿Cómo lograr que la sociedad, en medio del terror, encuentre la gran diversión, la gran carcajada, el orgullo de un nacionalismo? No es en vano tampoco que tenga que venirle ocultando el gobierno de los Estados Unidos al pueblo americano la brutal realidad de tantas muertes, de tantos fracasos, de tantos problemas, de gente contaminada en Kosovo y de tantas otras cosas más. Eso atenta contra el esquema de la diversión, contra el esquema de la distracción, y ven ustedes lo que dice al respecto. Las técnicas del ilusionismo, la simulación o la dramaturgia se han incorporado a la religión, a la educación o a la guerra. Y ninguna actividad deberá quedar excluida del show business porque, en el capitalismo de ficción, las marcas mercantiles se transforman en motivo de experiencia y los ciudadanos aspiran a no aburrirse nunca y no morir en consecuencia jamás. Porque mientras nos divertimos, logramos mediante la atracción del espectáculo escapar a la atracción del tiempo, a su peso y a su extrema gravedad. Han considerado que la vida se convierte en algo gravoso de ser vivido. La realidad viene avasallando a las sociedades. El peso de tener que educar, de consumir, de gastar, de ser, de no ser, pues requiere de una distracción. Y requerimos por ello mantener en la simulación para que la compra de una marca se convierta en la compra de una capacidad o de un talento, como aquel chiste que decía que la niña quería de regalo un cótex porque es lo que le permitía montar a caballo, andar en bicicleta, jugar tenis, nadar y tantas otras cosas más. Qué bien lo explica Vicente Verdú. Y al respecto, de alguna forma yo mencionaba el chiste de la niña que quería ese regalo. Pero la verdad es que lo que está dándonos en la actualidad el esquema homologador, homogenizador de la sociedad, buscando la máxima diversión, pues es que nos está dando un esquema que pudiera ser considerado como cultura para niños. Las oficinas de la nueva economía están repletas de motivos infantiles. Muñecos, estampas, balones, bicicletas, globos que recuerdan las habitaciones de las guarderías, y los empleados reproducen con las paintballs las luchas entre las pandillas militarizadas de su infancia. Así estamos viviendo los nuevos esquemas de la decoración en los centros comerciales, en los centros de oficinas, donde usted acude paulatinamente. Vamos de alguna forma entrando a ese mundo infantil que nos recuerda esa infancia, buena o mala, pero por lo menos era una infancia desposeída de la preocupación. Una infancia que tenía como preocupación única el destinar su tiempo, su energía y su vida a la distracción. Y hablar de que ahora las pandillas militarizadas de la infancia pueden ser convertidas en los grandes actores de las guerras, pues es algo importante, es algo interesante. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos 5095 1110. Larga distancia 01800 711 1110. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Pues ya de regreso en el estudio y haciendo una reflexión en torno a lo que era concebido en la anterioridad como la infancia y lo que es concebido en la actualidad, leamos lo siguiente. Bajo el reino del psicoanálisis, la infancia era un pozo de conflictos. Pero hoy la puerilización general es el atajo democrático hacia la felicidad en masa. Todo nos está indicando que para ser felices tenemos que ser como los niños, pero no creo que se refieran a la conseja evangélica de que el que quiera salvarse se vuelva como los niños. No, aquí en este caso, aquí el adulto debe verdaderamente infantilizarse, puerilizarse, convertirse en un niño, con todo lo que esto entraña. Paulatinamente se va perdiendo el gusto de ser adulto a partir de estos conceptos, y ya todos los valores que venían de alguna forma rigiendo, como pudieran ser los valores religiosos, tienen otro tipo de manifestación. Sin Dios, sin compromisos fuertes, los adultos más jóvenes se doblan o huyen hacia escenarios donde disfrazarse de otros personajes, como a menudo hace el niño. Es la forma de la magia simpatética, analizada por Fraser con toda claridad. Si tú quieres ser papá, vístete de papá. Si quieres ser mamá, vístete de mamá. No hay compromisos fuertes, no hay un esquema religioso que ate, no hay valores, no hay tradiciones, no hay nada. ¿Qué hace el joven? Disfrazarse de otros personajes, copiar lo más que pueda, para de alguna forma seguir siendo un niño que está en la lucha permanente por asumir la identidad como una capacidad de elección. Y a partir de todos estos conceptos de la gran distracción, de la felicidad y de la infantilización, vemos que hay condiciones que asombran de cuáles son las razones por las cuales una ciudad puede verse paralizada. Las ciudades ya no se inmovilizan con una huelga general, las paralizan los grandes partidos de fútbol, los consejos de administración y los consejos de ministros, las conferencias, las convenciones se interrumpen cuando se juega un encuentro decisivo. Esto lo hemos vivido aquí en México y ha sido muy frecuente que cuando hay un concurso, un campeonato de fútbol o cuando el partido de México está luchando en alguna cuestión de torneo internacional, pues las calles están prácticamente vacías. Todo el mundo está viendo la televisión, los hinchas, como también le llaman, que son los grandes fanáticos del fútbol. Y sí, queda todo el mundo metido en esa condición casi mágica, en donde está de alguna forma proyectándose algo en materia de fútbol. El azar, la desigualdad, la adversidad, el individualismo, la cooperación, el arbitrio, se proyectan dentro del campo de fútbol, y de ahí obtenemos la prueba de su verosimilitud. Su ventaja, sin embargo, es que no es la dura verdad. Sabe a verdad, pero solo como una prueba de que no nos engañamos totalmente. Lo recreativo no suplanta por completo a la realidad, pero viene a hacerse un hueco en la experiencia. Así, en un partido de fútbol sentimos miedo o alborozo reales, aunque siempre dentro del ámbito del pasatiempo. No podemos evadirnos a nuestras realidades y a las cosas que tenemos de alguna forma que vivir, pero vivirlas en el terreno del fútbol de alguna forma mediatiza la confrontación con la realidad. No nos quita de la diversión, no nos quita de la puerilización, pero tampoco nos quita de vivir intensamente aquello que ya no nos atrevemos a vivir frontalmente, para analizarlo, para reducirlo, para rescatarlo. Y esto es entendido perfectamente bien por todo el ejercicio de quienes manejan, administran o crean los clubes de fútbol. Un club de fútbol es mucho más que una empresa cualquiera. Es precisamente el sueño de cualquier firma que aspira a la máxima fidelización de su clientela. Tener clientes fieles a morir, lo vivimos continuamente, en todo el mundo,
El Real Madrid tendrá siempre sus grandes seguidores. En el caso de México está el América, está el Guadalajara. El América no importa que pierda siempre. Tendrá americanistas a como dé lugar, y miles de ellos, y gritarán con pasión, y hablarán, también seguirán viviendo de su fidelidad al equipo del Puebla, que no ha visto una desde hace ya muchísimo tiempo. Interesante este punto de vista, en donde todo el mecanismo se ha venido creando para convertir a la sociedad en una especie de fiel de una religión. Venid fieles, adoremos, venite fidelis, adeste fideles. Interesante cómo se ha venido asumiendo este tipo de planteamientos. Pero la alienación, o sea, el ponernos al margen, el estar a un lado de las cosas, no se da solamente en el fútbol, sino se da en otros fenómenos que actualmente estamos también viviendo con intensidad. Justamente, la otra cara de esta alienación televisiva de sexo masculino son los talk shows y reality shows de interés especialmente femenino y que han proliferado en la televisión al compás de las transmisiones futbolísticas y deportivas en general. Mientras los hombres se trasladan a la realidad del partido, las mujeres cambian su realidad por la realidad de las peripecias que exponen los personajes de la prensa del corazón. Este es uno de los argumentos más interesantes para entender por qué razón revistas como Quién eres, Somos, Hola, donde incluso se habla de gente a la que jamás se conocerá, con la que jamás se tendrá un contacto, tienen tal importancia. Por eso resulta tan interesante el sentarse frente a un show reality, como es el caso del Big Brother, pues porque ahí de alguna forma está uno, además de satisfaciendo sus inquietudes voyeristas, está satisfaciendo su capacidad de chisme, de saber, de intriga, de tratar de percibir, de ver, de identificarse con todos, menos con uno mismo. También nos estamos convirtiendo en fieles a ese tipo de programas. Vicente Verdú, en su análisis, dice que en estricto sentido lo que interesa es que no quede nada, que haya lo que él llama un residuo cero en la conducta y en la vida de la sociedad. Y para entender esto nos habla de la basura. Asombrosamente, la basura ha alcanzado un estatus difícil de predecir. Respecto a la basura, nadie puede sentirse hoy indiferente. No puede depositarse donde se nos ocurra, ni tampoco cuando nos convenga. No debe siquiera mezclarse como si fuera toda una, indiferenciada y sin atenta estimación. El mandato de no desperdiciar los desperdicios ha adquirido el nivel de un precepto inseparable del sistema presente, porque si antes la basura era cosa sin rango que debía evitarse al cruzar, ahora hay que tratarla cara a cara y como a un producto indiscutible. Y esto usted lo vive diariamente. Separe usted aquí los biológicos, los degradables, los plásticos, los no degradables, y todo porque para reciclar. Y hemos visto millones de seres viviendo exclusivamente de la basura. Hemos sido testigos aquí en México de cómo la basura tiene un valor económico inconmensurable, pero ahora todo mundo se ha metido en el torbellino del no desperdicio. Podemos desperdiciar muchas cosas. Si usted va a los mismos elementos franquiciados y pide de comer, generalmente le sirven el doble o el triple de lo que usted puede realmente consumir, y el resto tiene usted que desperdiciarlo. Y ese desperdicio, pues después, tiene usted de alguna forma que reciclarlo. Esta se ha convertido en una conducta compulsiva. En general, el presente vive una compulsión con el reciclaje como no se ha conocido nunca. Reciclaje del sexo en sus transvestismos, reciclaje del conocimiento en la formación profesional, reciclaje de lo exótico en la igualación cultural, reciclaje de los márgenes para su adhesión al sistema. Todo necesariamente tiene que reciclarse. Reciclamos antes la ropa del grande al chico, pero ahora reciclamos a veces el marido, la mujer, reciclamos los conocimientos, reciclamos lo que sea, porque nada puede desaprovecharse.
todo menos la parte espiritual. Esto es interesante de entender, porque esta de alguna forma ha venido desapareciendo y sustituyéndose, como bien lo dice Verdú, por la felicidad instantánea, por el ahora mismo, por la puerilización y por tantas otras cosas más. El fenómeno del reciclado también tiene un efecto que es muy explicable en lo que ha venido aconteciendo en el mecanismo financiero de todo el mundo. El siglo que empezó con el ataque terrorista a Estados Unidos y las superestafas de Enron o WorldCom autoproclama la necesidad de una extraordinaria operación para el lavado de cara, tanto mediante los nuevos códigos éticos sobre la responsabilidad social de las empresas, como a través de las diversas metáforas de la limpieza productiva en el capitalismo de ficción. ¿Tiene usted aquí alguna duda de lo que ha venido pasando? Pues ahora simplemente en Estados Unidos que cometen toda clase de arbitrariedades en las finanzas, pero con una multa todo se corrige, todo se lava y todo se elimina. Se habla de una nueva ética, se habla de nuevas cosas, pero las empresas ahí están y se compran y se venden a precios extraordinariamente elevados todavía. Total, es el lavado, es el reciclaje, es el no desperdiciar absolutamente nada. Con esta ideología del reciclaje se observa lo siguiente. Mediante la ideología del reciclaje, todos los pecados se lavan, toda la putrefacción se convierte en abono, todo progresa al modo de la destrucción-construcción schumpeteriana. Frente al capitalismo que llenaba el mundo de zurullos humanos y no humanos, este capitalismo actúa y no deja manchas. Es la gran realidad, es un capitalismo impoluto, incapaz de ser considerado como un capitalismo destructor, porque no deja mancha, no deja huella. La vieja canción, que no quede huella, que no, en este caso queda claramente establecida. Es importante a veces editorializar con la música, porque uno no se da cuenta de cómo proyecta la sociedad estas realidades que están por ahí latentes y que uno no se percibe de que las asimila, de que comulga con ellos la nueva humanidad. El capitalismo de ficción viene a cuajar el aparente milagro de la otra humanidad posible. ¿Cómo no amar, en suma, un sistema que tras haber dejado de ser criminal, contaminador, devastador, viene a transformar la escoria en decoración, las heces en luces, la historia en un presente sin sombras? ¿Usted tendría alguna objeción en llamarle rechazable a un esquema capitalista que le ofrece tal cantidad de maravillas? Había una película muy interesante en que llegaba una nave espacial y le ofrecía al pueblo de los Estados Unidos, sobre todo porque ahí llega, limpiar los ríos, limpiar los lagos, limpiar el medio ambiente, limpiar todo lo limpiable, darle grados de tecnología y desarrollo suficientes. ¿A cambio de qué? A cambio de que toda la población negra se montara en sus naves y se la llevaran con un destino incierto. ¿Se atrevieron los americanos a eso? Claro que sí, se atrevieron a eso y a más. Porque ¿cómo podemos desechar este concepto tan bueno, tan limpio, tan útil, si con ello tenemos que sacrificar al Islam, a los mexicanos o a quien sea? Hagámoslo. No nos queda de otra. El análisis ahora tendría que llevarse al punto del pasado y al punto de, ya que morimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Retrovisión y resurrección. ¿Qué pasa con la historia ante esta realidad? Más bien, los últimos años se han comportado como si la historia se hubiera atascado entre sus grandes sucesos y hubiera empezado a revivir los acontecimientos pasados. El nacionalismo, el racismo, las luchas étnico-religiosas, la amenaza nuclear, el virus del Nilo, los anarquistas, la guerra de Irak, han regresado en forma de secuencias ya vistas. Es la realidad de lo que vivimos. Las películas nos mostraron con antelación la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, en King Kong, en la que quieran. Ya todo está visto, ya no estamos más que de alguna forma viendo en el pasado lo que dicen ahora los pseudointelectuales, un déjà vu, algo que ya vimos, y pues que simplemente está de alguna forma resucitando. La verdad del asunto es, nos dice Vicente Verdú, que estamos en un esquema
de copia total, en donde ya lo original ha dejado de tener vigencia. A lo largo del planeta, la venta de discos pirata representaba en 2002 casi la tercera parte del mercado, el doble que 2 años antes. Si esta tasa de aumento se mantuviera, lo que no parece improbable, pronto habría más discos pirata que originales, y si prosiguieran las copias de las primeras copias, la propagación de la industria falsa y la copiada de lo falso sería tan amplia que se alzaría como la decisiva realidad. Ante esta evaluación y este análisis y esta posibilidad, pues estamos viendo que todo el esquema se ha venido organizando para facilitar la posibilidad de copias en todos los sentidos. Aquí se hace el análisis de la cuestión industrial, de la cuestión musical, de cierto tipo de tecnología, de los discos pirata. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos 5095 1110. Larga distancia 01800 711 1110. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Pues ya de regreso en el estudio, hay un capitalismo muy interesante en torno al esquema de la democracia. En el capitalismo de ficción, el paroxismo democrático, la reproducción de la democracia en falsas copias, ha llevado a la paradoja de que el aura de la obra de arte no proceda de su unicidad y fijación, sino, por el contrario, de que se encuentre masivamente difundida. Esta es la realidad del esquema de la democracia de los Estados Unidos, que se aplique en todo el mundo copiado, que sea idéntica, y es a la que aspiran los gobernantes de las naciones que buscan ser calca o copia de la nación americana. En este esquema de puerilización, de rapidez y de todo, no es por ello difícil entender la mentalidad del señor presidente Fox o del presidente colombiano o de muchos otros presidentes de decir, bueno, lo que tenemos es que ser como ellos, alcanzar los niveles de democracia y de mercado, tal y como ellos lo han venido encontrando. A esto se llega y se entra al concepto de lo que sería la democracia pirata, y vean ustedes. Desde la caída del muro de Berlín, apenas hay nuevo régimen que no presuma de libertades democráticas, y por primera vez en la historia, la población que vive en países autodefinidos como democráticos supera a la mitad de la humanidad. Sin embargo, una cosa es que las recientes democracias sean electorales y otra que disfruten de la necesaria calidad institucional. Una cosa es que sean democracias auténticas y otra que se trate de democracias pirata, elaboradas bajo la corriente mundial de homogeneización y la liquidación de todas las barreras. Tiene usted aquí la posibilidad de entender el fenómeno democrático de México, si es que se le puede llamar democrático y si es que se le puede conocer como fenómeno. A mí me parece que estamos ante la evidencia de una democracia pirata, una verdadera democracia de copia, de intención rápida y de muchas cosas más. Y el asunto se explica todavía mejor cuando vemos que paulatinamente en el mundo y específicamente en México, porque ya no podemos sustraernos de la realidad mundial, se va viendo que lo importante no es tanto el planteamiento que nos pueden hacer los políticos, sino lo siguiente. Hace tiempo que todos somos conscientes de que los patrones del mundo no son tanto los personajes políticos representativos como los grandes hombres de empresa. Es el punto en el cual tiene un peso específico mucho más grande la opinión del señor Carlos Slim que la opinión del señor presidente Fox o del presidente de algún partido, sin lugar a duda. Es como se ha venido organizando la sociedad a partir del esquema empresarial.
oír decir que este es un gobierno para empresarios tiene un sentido que se explica en todo el mundo, porque el señor Verdú no escribió el libro pensando en México, sino viviendo la realidad de todo el mundo. México no puede sustraerse a esa realidad. ¿Cómo ve este mundo a los países pobres, por llamarlos de alguna forma? El presupuesto de los estados democráticos, las políticas de las organizaciones democráticas internacionales, se ha desembarazado de gran parte del peso humano del tercer mundo y más de 4.000 millones de personas han sido convertidas en residuo. Y como el residuo va a ser reciclable, pues ya veríamos qué cosa es lo que va a acontecer. Porque es evidente que la democracia se da, según la definición que establecen los países desarrollados, con conceptos que le son propios a esos países. En nuestros países se implanta el concepto democrático, pero siempre quedan residuos que de alguna forma tendrán que ser reciclables. Desde luego, esto provoca un cierto elemento preocupante, un cierto elemento de culpa, en donde ya el ser humano deja de tener vigencia. Y curiosamente empieza a tener más vigencia el esquema animal, donde incluso se habla ya de lo que sería una democracia animal con condiciones tan peculiares como estas. Hay esmerados cementerios para animales, misas, rezos y reponsos para animales,